especial en que estamos, ¿no? No solamente por la misma pandemia, no solo por la cuarentena, sino también por todo lo que connota en las relaciones interpersonales, las relaciones, digamos así, intrafamiliares, que muchas veces han servido para mejorar o incluso para generar nuevos conflictos al interior de la familia. El trastorno de adaptación, como ustedes pueden notar, está dentro de los temas de trauma agudo o el estrés postraumático. Como dice, todas las personas enfrentan sucesos estresantes en el transcurso de su vida. Sin embargo, no todas presentan una respuesta desadaptativa. Y esto evidentemente lo connotamos diariamente, no solamente en el ejercicio de la profesión, que como psiquiatras o futuros psiquiatras, o como médicos, o en cualquier ámbito laboral, sino también en el mismo hecho de relacionarse con otras personas. Hay a quienes este hecho de recluirse en casa les ha generado más ansiedad, les ha generado redescubrir los temores hacia contar con alguna enfermedad y lógicamente eso ha favorecido la eclosión de algunas manifestaciones de trastornos psiquiátricos desde la ansiedad, incluso hasta problemas de tipo psicótico. Y hay otros, en cambio, que fácilmente se han adaptado y han seguido, entre comillas, con su vida normal, llamémoslo así, sin generar mayor malestar en sí mismo. Ahora, también una situación muy importante que dice en el segundo capítulo, que es las diferencias entre una reacción normal y una normal al estrés es una cuestión de grados. Y lógicamente no existe un corte nítido en una y otra. Y esto tiene que ver con cada uno de nosotros. Son respuestas muy idiosincrásicas, muy personales, que vamos a expresarles de acuerdo a la situación que estamos viviendo. Frente a una situación determinada, no todos vamos a reaccionar igual. Ya decía al inicio, ¿no? No todos estamos reaccionando igual ante la cuarentena. Hay quienes eh, están cómodos, ¿no? Sin salir, y hacen su vida tranquila. Hay otros que estar encerrados sí les genera mayor ansiedad. Quisieran estar saliendo y lógicamente van a extrañar toda la vida normal que tenían previo a la pandemia. Pero también está el otro tema de adaptación, y eso estamos viendo más nosotros, de aquellas personas que han tenido en sus familias alguien que se haya enfermado, alguien que haya fallecido o que él mismo haya enfermado. Y viene después, ¿cómo me adapto a esta parte de la post-enfermedad? Hay quienes incluso incrementan mucho más su temor a enfermarse nuevamente, ven con incertidumbre su futuro y más en esta realidad en la cual enfermarse significa no tener una atención adecuada y lógicamente no saber qué pueda pasar. Entonces, lo que para algunos el hecho de salir de una enfermedad pueda resultar algo fácil de vivenciarlo, algo de aceptarlo y seguir con su vida normal, para otros va a ser todo un tema. Y en este aspecto también observamos lo que muchas veces hemos visto, cómo las personas que migran de un lugar a otro, también algunos se adaptan fácilmente al nuevo ambiente donde llegan y a otros les cuesta adaptarse. Y estos que les cuesta adaptarse también pueden comenzar a presentar síntomas que incrementen más su ansiedad o presentar conductas que en algún momento podrían ser desadaptativas y por tanto generar conflictos con las personas que están a su alrededor o en cualquier otra situación que tenga que relacionarse de una manera mucho más, digamos así, determinante para lograr algunos objetivos de su vida, ¿no? En la etapa de los 80s y 90s, que ahora se ha puesto nuevamente de moda con esto de la segunda vuelta,
muchas personas de la sierra migraron aquí a Lima, la ciudad de la costa. Eh, por ejemplo, de la zona rural, de las ciudades o de los departamentos en provincias, o sea, en el interior del país, migraron muchos a la capital de su departamento, de su región, y muchos llegaban sin nada, y había que adaptarse a ese nuevo estilo de vida. Y así como llegaban también a sus capitales de departamento, también en Lima comenzamos a vivir esa migración. El año 70, 71, por ejemplo, en Lima habían no más de 1.200.000 habitantes. Actualmente en Lima estamos alrededor de 11 o 12 millones de habitantes. Pero a partir de los 80, la migración fue casi masiva. Si ustedes conocen lo que es Comas, o conocen Manchay, conocen Vitarte mismo, en los años 70, 80, todo eso era chacra. No había en el cerro ni una casa. Y si uno va ahora por esos lugares, más bien no hay lugar que no esté ocupado por una casa. Y todos son migrantes que han venido a Lima por un futuro mejor. Y ahí también viene el otro tema. ¿Cuántos de aquellas personas que han venido y se adaptan a estas circunstancias de la ciudad dejaron una vida mucho más tranquila, mucho más cómoda en su lugar de origen? ¿No? Y eso evidentemente lo corroboramos cuando en el hospital o en la consulta particular vemos pacientes que cuentan esta historia, vivían en Apurímac, que de pronto están en Lima, y a muchos de ellos, yo tengo pacientes de casi todo el Perú en el hospital. ¿Y qué has dejado allá en Apurímac? Alguien me decía, doctor, allá en Apurímac está mi hermano, está viendo mis chakras, tiene mis animales, tengo gallina, tengo cuyes, tengo todo. ¿Y qué hace en Lima? Bueno, en Lima vivo en un cuarto chico con mi esposa y mis tres hijos. Y para trabajar, ¿cuánto tiempo te demoras? Me demoro 3 o 4 horas de salir al trabajo y volver también, imagínense. Tiene toda la comodidad en la sierra, pero a veces se encandilan con Lima y lógicamente, queramos o no, la calidad de vida disminuye, ¿no? Y cuando uno les dice, ¿por qué no regresas allí? ¿Para qué, doctor? Allá no hay nada. Paradójicamente tienen todo lo que podría hacerse para vivir tranquilos, lógicamente las diferencias son las oportunidades de crecimiento personal en general, ¿no? Ahora, ¿cómo clasificamos estas reacciones adaptativas hacia a los eventos traumáticos? Uno son las reacciones normales al estrés, o sea, todo aquello que generamos como respuesta normal es porque no interfiere con nuestra actividad diaria, no interfiere con las cosas que hacemos cotidianamente, no interfiere con nuestro plan de vida. O sea, si hemos venido a estudiar, aceptamos que vamos a demorarnos mucho tiempo para llegar a nuestro centro de estudios, pero vamos y tranquilo. Entonces, y emocionalmente también vamos a sentirnos estables, lógicamente reaccionando. Si hay una situación de dolor, voy a sentir pesar. Si hay una situación en la cual tenga que alegrarme, también voy a responder con alegría. Y, lógicamente, voy a aceptar esa realidad y voy a aprender a disfrutar de esos momentos. El otro aspecto es el trastorno por estrés agudo, que lo han visto, lo van a ver después de una manera más amplia, en la cual genera ya reacciones intensas que interfieren con nuestra capacidad de afrontar eficazmente nuestra vida cotidiana. O sea, todo aquello que normalmente reaccionamos va a ser difícil. De repente, aceptar que tengo que ir a trabajar o comienza a presentar síntomas somáticos o comienza a presentar alteraciones en el sueño. O sea, ya comienza a tener síntomas y signos que van a interferir con nuestra vida normal. El otro también está, una de las reacciones es el trastorno por estrés postraumático, que lógicamente ya lo hemos estudiado mucho más y que puede comenzar después de un mes o después o hasta 6 meses después, cuando hay un evento que provoque ese tipo de reacciones. Ahí viene el trastorno adaptativo, como le digo, en cómo vamos.
adecuándonos a las nuevas experiencias de vida. En general, en estas reacciones encontramos ansiedad y depresión. Y lógicamente, porque todo lo nuevo, toda circunstancia distinta a la que estábamos acostumbrados va a generar ansiedad. Muchos nos preguntamos, ¿seré capaz de cumplir con los horarios que el trabajo me demanda? ¿Podré yo asumir esta responsabilidad nueva en el trabajo como yo pensaba y que quería hace tiempo? Esta nueva relación que estoy teniendo de convivencia permitirá que sea feliz más adelante. Eso va a generar ansiedad. Y lógicamente también en el caso de los migrantes o cuando hemos perdido aspectos económicos, materiales o algún ser querido, puede venir también la tristeza, que puede no necesariamente ser duelo, pero sí la tristeza como una situación de disminución de nuestras capacidades y lógicamente también eso va en algún momento a interferir con nuestras actividades normales. Habitualmente genera más la ansiedad y muchas veces la depresión, justamente ese intento que todos tenemos de controlar las cosas que nos ocurren, las cosas que hacemos. No en el tema llegando hacia la obsesividad, pero sí queremos controlar nuestro horario de entrada, horario de salida, queremos controlar que nuestra pareja cumpla con lo que hemos acordado, etcétera. Y lógicamente, si ya comienzan los excesos, pueden generar mayor dificultad, mayor malestar, no solamente en uno mismo, sino también en la persona que nos está acompañando. Ahora, estos mecanismos pueden ser voluntarios, es utilizar los recursos, las herramientas para afrontar con eficacia a lo que estamos asistiendo, ¿no? Si yo afronto una nueva experiencia, de acuerdo a lo aprendido, digamos, respiro, sé que estoy atento, no quiero dar un paso en falso, pero también sin estar hipervigilante, que me va a ganar la ansiedad. Si aprendí eso, a manejar de esa manera y he tenido éxito, posiblemente voy a ser exitoso en las siguientes ocasiones. O también, como acá lo menciona ya, que pueden ser involuntarios los mecanismos de defensa. Y esos mecanismos de defensa, un segundito por favor, si nos están llamando del hospital. Sí, Mauro, dime. Sí, Mauro. Hijo, sí, sí, el tema, mira, Mauro, tendrá que esperarme o si es posible cambiarlo con médico, porque ahorita es que comenzó clases hasta las 7. No, no, yo ya empezó clases. No, por eso he corrido bastante con los pacientes y ya, y justamente él, porque el otro paciente que falta, llamé y el paciente no está en su casa, ¿no? Y me pidió más bien que va a reprogramar, más bien si pudieras que lo vea otro médico, o si no, que vaya a su casa y yo le llamo después de las 7, ¿ya? Por favor, Mauro, por favor. Sí, sí, gracias, te agradezco, no, te agradezco. Disculpen la interrupción, lo que pasa los jueves, estoy todo el día programado en el hospital. Entonces faltaba un paciente y justamente el paciente que está en el hospital. Bien, entonces los mecanismos de defensa, recuerden ustedes, son eh, aspectos que facilitan el manejo de la ansiedad, ¿no? Por ejemplo, la represión, la regresión, el desplazamiento, la sublimación, todos ellos son los mecanismos que nos van a permitir manejar determinadas situaciones, justamente disminuyendo nuestra ansiedad. Entonces, si yo en algún momento tengo que enfrentar algún tipo de amenaza, entre comillas, y se me relajan los esfínteres, por decir, viene la vergüenza, pero también puede ser una estado de regresión, ¿no? Que eso era la forma de defenderme de cuando era más pequeño, cuando era niño.
o que comience a tomar una actitud de, digamos, de desplazar esta preocupación a otro tipo de situaciones que me ayuden a manejar también la ansiedad. O sea, tanto las estrategias de afrontamiento como los mecanismos de defensa van a permitirme controlar digamos así, la intensidad de la ansiedad. O sea, eso va a permitir que yo actúe, tome decisiones de una manera mucho más, entre comillas, tranquila. Lógicamente, cuando utilicen demasiado estos mecanismos de defensa, pueden generar también problemas más adelante que van a requerir de tratamiento, en especial de psicoterapia. O sea, cuando nosotros aprendimos algo, lo tornamos voluntario y así aprendemos a cómo manejar esas situaciones. Pero si estamos en una situación que no lo conozco, puede ser que surjan los mecanismos de defensa. Entonces, estas estrategias de afrontamiento pueden ser adaptativas o desadaptativas. Adaptativas que pueden permitirme más adelante a manejar bien estas situaciones, a incorporarme en esta nueva circunstancia, utilizando mis propios recursos y de alguna manera, pasado un tiempo, que ya no me genere ansiedad, no me genere tristeza. Uno de ellos puede ser la habitación, ¿no? Me adapto a evitar una situación, por ejemplo, si cada vez que salgo, tipo fobia, hay un perro que le tengo miedo, ¿como evitación qué hago? Veré si está el perro o no, y si está, me voy por otro lado, y si eso me resulta positivo, voy a repetirlo, pero me estoy adaptando a esta nueva circunstancia. Luego, hacer desde el punto de vista una elaboración de problemas, qué problemas tengo y de alguna manera buscando soluciones ante esos problemas. Como estoy en una situación de utilizar mis mecanismos racionales de afronte, voy a encontrar adecuadas soluciones y lógicamente mis capacidades de tomar mejores decisiones ante esas situaciones van a incrementarse. Y lo otro que es justamente lo particular, que es aceptar situaciones, que es el claro ejemplo de aceptación de lo que me está pasando. Si yo acepto lo que me está pasando, evidentemente voy a no necesariamente sentirme menos o víctima de las circunstancias, pero sí voy a poder evaluar cómo poder salir si es una situación problemática, encontrar una respuesta positiva y, lógicamente, canalizar esa aceptación hacia logros más positivos y de crecimiento personal. Y las otras estrategias, las desadaptativas, en las cuales, por ejemplo, está el consumo de alcohol o drogas, sí, me ayuda a calmar la ansiedad, ¿no? Muchos toman para olvidar, dice. Muchos toman para no recordar lo mal que se sintieron. Algunos toman el pisco o toman el clonazepam o el diazepam antes de realizar una exposición. ¿Por qué? Porque calman su ansiedad y lógicamente pueden afrontar esa circunstancia con éxito. El tema es que esto puede generar un aprendizaje y más adelante hacer cotidiano que cada vez que tenga que hacer una exposición simplemente con un grupo nuevo, no necesariamente dar clases o hacer un seminario, sino simplemente estar expuesto a un grupo nuevo, puede hacer que necesite tomar estos medicamentos o el alcohol. ¿No? Es una forma de eh, manejar la ansiedad, pero lógicamente va a generar después problemas, no solamente con él mismo, sino con el entorno a donde quiere incorporarse. Después también las conductas histriónicas y agresivas. De torno histriónico, sarcástico, como que nada me importa. Lógicamente en algún momento esto va a generar malestar en el grupo. Si bien es cierto, a mí me calmó la ansiedad, sé que lidié bien con esa situación ansiógena, pero más adelante voy a tener problemas porque quizás muy pocas personas estén conmigo. Y lógicamente si soy agresivo es mucho peor, digamos así, la consecuencia, ¿no? Al final genero rechazo de parte de los demás. Y para seguir manteniendo esa capacidad de que sí soy capaz, que no me importa a nadie, seguir siendo agresivo.
Y otro que hemos visto también como respuesta desadaptativa, pero que trata de manejar una situación, son las autolesiones. Que recordemos, hay un tipo de trastorno de personalidad en la cual es una conducta frecuente. Y lo que nos dicen esta paciente o esta persona es de que se autolesionan, se tranquilizan, manejan la ansiedad y se adaptan a esa situación, pero como todos sabemos, esa es una conducta exitosa a corto plazo, pero a mediano y largo plazo, evidentemente, no va a tener nada de exitoso y más bien va a generar más conflictos. O sea, en ambas situaciones, tanto las estrategias adaptativas como desadaptativas, el objetivo es manejar la ansiedad, disminuir la ansiedad y, lógicamente, eso posibilitar que pueda afrontar adecuadamente, eso entre comillas, esta nueva circunstancia que estoy vivenciando. ¿Qué factores influyen en esta capacidad? ¿No? Va a que uno es la falta de una relación de confianza. Y allí tenemos que ver la confianza en ambos sentidos. La autoconfianza, o sea, cuánto confío en mí mismo y cuánto confío en los demás. ¿No? Lógicamente, si llego a un espacio nuevo, si yo me voy a otro país, ¿no? Donde a nadie conozco, lógicamente la posibilidad de desconfianza va a ser de ambos lados. Yo desconfío cómo me van a recibir, me aceptarán, no me aceptarán. Ellos dirán, ¿y esta persona nueva qué es? ¿Cómo será? ¿Será una buena persona? ¿Será una mala persona? ¿Contribuirá con la comunidad o no? Entonces, en ese aspecto también los niveles de ansiedad pueden estar elevados y pueden generar la aparición, lo que veíamos anteriormente, de estos mecanismos de afrontamiento, adaptativos o desadaptativos. El otro aspecto que influye en esa capacidad de reaccionar adaptativamente, las escasas habilidades de comunicación, ¿no? Y esto, ¿cuándo lo vemos? Cuando las personas, digamos, tienen habilidades sociales limitadas. Decimos, no sé cómo hacer amigos. Yo cuando voy a una reunión me paro en una esquina y observo, veo cómo todos conversan y no soy capaz incluso de iniciar una conversación. O cuando alguien se me acerca, soy muy parco para continuar una conversación. Entonces, esta habilidad que no la tengo también va a interferir en esa posibilidad de adaptarme a una nueva circunstancia en la relación con otras personas. La baja autoestima lo consideran también como un factor que puede interferir en este proceso de adaptación, pero desde mi punto de vista es algo relativo, ¿no? Porque la baja autoestima, como muchas veces he comentado, está sobredimensionado también, ¿no? Recordemos que en la autoestima está dentro de un sistema que tiene que ver con la capacidad de relacionarnos con nosotros mismos, con los demás, en la cual está la autopercepción, la autoeficacia, ¿no? Y donde la autoeficacia es la capacidad de tomar decisiones. La autopercepción es la capacidad de ver cómo nos percibimos a nosotros mismos, ¿no? Y el autoconocimiento, qué conocemos de nosotros. Entonces, lo que se determina es que cuando uno va a tomar decisiones, tanto el autoconocimiento como la autopercepción y la autoestima debieran estar casi en un mismo nivel equilibrados. La alteración de cualquiera de ellos puede generar una dificultad en el momento de tomar decisiones. Entonces, cuando uno trabaja autoestima, que en resumen es simplemente la capacidad de poner límites a los demás, o yo respetar los límites de los demás, porque entre líneas también dicen si me quiero o no me quiero, si yo me hago respetar es que me estimo yo mismo, me respeto yo mismo y quiero. Entonces, esa posibilidad, cuando esté baja, no necesariamente va a determinar que tenga una dificultad para relacionarme con los demás, pero para muchos suele ser muy importante. Y también la percepción errónea de que todo cambio en la propia vida es una amenaza, ¿no? Lo que todos hemos revisado y sabemos es que cuando surge algo nuevo en nuestra vida, siempre hay una situación de expectativa. ¿Qué va a pasar?
Entonces, esa expectativa viene con algo de ansiedad, ¿no? Entonces, si tenemos esa dificultad en cuanto a confianza, si no tengo las habilidades de comunicación, si mi autoestima no es capaz de saber reconocer los límites que puedo poner o que me pueden imponer, lógicamente puedo percibir que este nuevo cambio que tanto esperaba, lo puedo sentir como una amenaza, pero también como muchos se puede percibir como una oportunidad de adaptarse y por tanto tener mayores logros en las actividades que uno va programando. Y también lo que puede allí interferir es la falta de apoyo familiar, el ambiente psicosocial donde estamos y también el aspecto económico. ¿Cuántas veces hemos escuchado de que no cuento con mi familia? Estoy solo. Yo no sé qué hacer, yo te quiero que mi esposa o mis hijos o mis amigos en el entorno más amplio tuvieran confianza en mí, quisiera sentir su respaldo, que me digan, sí puedes, no tengo, doctor, estoy solo. Lógicamente eso puede generar una situación de temor y lógicamente elevar la ansiedad que puede interferir con ese logro. Recordando un poco las reacciones normales al estrés, como bien dice ahí, reacciones a los acontecimientos de exigencia ambiental que tienen como objetivo la respuesta adaptativa del sujeto a la situación. Y eso, en resumen, como estábamos comentando anteriormente, permite hacer frente a cualquier situación, ¿no? A pesar de que estas situaciones de estrés son normales, en algunas personas pueden ser causa de malestar, ¿no? Es normal que tenga que esperar el metropolitano para ir a mi trabajo. Hay quienes hacen su cola, están tranquilos, de rato en rato ven el reloj y siguen esperando. Hay otros, en cambio, están que miran el reloj, están que caminan, van de un lado a otro, están viendo, comienzan a gritar. Es una situación normal hacer cola, pero evidentemente está generando malestar en uno de ellos mientras el otro está manejando de manera adecuada. Y lógicamente, si esto de manera cotidiana no son resueltas adecuadamente, pueden llegar a generar ya un trastorno. Estos normalmente se presentan de modo más o menos agudo y tienden a resolverse en un periodo breve de tiempo, no más de horas o días luego de eliminar el factor estresante. Lógicamente, volviendo con el metropolitano, si ya estoy dentro del metropolitano, pasó esa situación. Si me llegó la ayuda económica que había solicitado o me llegó la nota de la beca, con la cual ya voy a estar más tranquilo. En mis estudios universitarios, llegado esa beca, ya voy a estar nuevamente tranquilo. O sea, ese nivel de estrés va a disminuir. Sintomáticamente, como bien dice, existe ansiedad, ¿no? Siempre. Recuerden ustedes que la ansiedad es algo que nos acompaña. Si alguien me dice, doctor, no tengo ansiedad, son dos cosas, o está dormido o simplemente ya está en otro nivel de manejo de la ansiedad, ¿no? En la cual no se permite dar cuenta de su propia ansiedad. A veces se acompaña de desánimo, ¿no? Y eso muchas veces nos pasa, ¿no? Estoy esperando, uy, llegaré o no llegaré, pero pasa unos segundos y nuevamente recuperamos la tranquilidad. Y también puede acompañarse pues, de malestares físicos, ¿no? Como molestias musculares, molestias digestivas, en algunas situaciones de disfunción sexual. Y lógicamente muchos, ¿no? Sienten que actúan bajo presión. Yo he escuchado muchas eh, quejas, no quejas, sino unos comentarios respecto a que muchas personas actúan mejor y hacen sus cosas mejor cuando están bajo presión. Cuando sienten que la hora nona, ahí es donde actúan más rápidamente y son eficaces. Mientras tanto, están preocupados por ver qué va a pasar, qué no va a pasar, pero aprendieron a actuar así. Hay otros no, que preparan con calma y llegado el momento, simplemente hacen lo que tienen que hacer e igualmente, con un relativo éxito, ¿no? Entonces, el actuar bajo presión es una situación mucho más subjetiva que lo vivenciamos con cierta frecuencia en algunas actividades. Entonces, los trastornos adaptativos se caracterizan por síntomas emocionales
Este es un primer acercamiento, por favor. Y o conductuales clínicamente significativos que se desarrollan en respuesta a uno o más factores psicosociales de estrés identificables. Este aspecto, por ejemplo, que estamos viviendo, no la cuarentena, sino este aspecto electoral, ¿no? Donde hay un grupo que dice que es necesario ya cambiar de una vez el estilo de gobierno que tenemos. Desde este grupo espera con cierta tranquilidad y con una certidumbre de que la cosa puede ir a mejor. Hay otra persona que más bien están temerosos. ¿Qué va a pasar? ¿No? ¿Qué hacemos con nuestros ahorros? ¿O qué hacemos con el trabajo? Entonces, esa incertidumbre puede ser parte de estos síntomas emocionales y que lógicamente puede generar conductas que pueden perturbarse más adelante. Los síntomas no son muy diferentes a los de otros trastornos. Y esto es algo que eh, provoca que algunos autores duden realmente si el trastorno adaptativo es un trastorno o no, porque muchas veces se sobresolapan con trastornos de ansiedad, con trastornos de depresión, incluso el evitar los estímulos que lo provocan, que es parte de las fobias, por ejemplo, pueden estar dentro de los trastornos adaptativos, ¿no? Lo que pasa en estas situaciones, los trastornos adaptativos se producen de un modo más gradual y lógicamente surgen lentamente. La persona va vivenciando de cómo poco a poco va perdiendo ciertas aptitudes, ciertas capacidades que antes le permitían alcanzar soluciones en un tiempo más breve. Ahora están demorando más. Recuerden que cuando la ansiedad se incrementa, aumenta la inseguridad y las dudas comienzan a estar presentes con más frecuencia. Y lo habitual es que un trastorno adaptativo provenga de una crisis situacional mal resuelta, ¿no? Si mi decisión fue dejar Lima e irme a Iquitos, por ejemplo, y yo a Iquitos y de pronto cuando tomé esa decisión fue algo emocional porque era la ansiedad que me estaba primando, quería estar lo más lejos de Lima y llevar a Iquitos y no conozco a nadie, no tengo a nadie, ¿no? Y recién voy a buscar trabajo, imagínense, voy a pensar de que me equivoqué. Y si no acepto esa situación, podría ser el inicio de un trastorno adaptativo. Entonces, después de ver lo que es la reacción normal al estrés, etcétera, y también los trastornos depresivos, ¿a qué llamaríamos, según esto está en el libro de Sadok, en el libro resumen, se define como síntomas emocionales o conductuales con repercusión clínica, que surgen en respuesta a uno o varios elementos estresantes psicosociales conocidos, trabajo, casa, escuela, no solamente psicosociales, también los aspectos económicos, ¿no? El despido del trabajo o el hecho de negociar una disminución de mi sueldo. ¿Cómo va a ser mi respuesta posterior a esta nueva circunstancia? ¿No? Entonces, eso en general serían los trastornos adaptativos. Epidemiología. Es más frecuente en la adolescencia, aunque en la adolescencia habitualmente puede ser en igual proporción en hombres y mujeres, afecta de 2 al 8% de la población en general, ¿no? Se estima que el 5 al 20% de los pacientes que consultan en policlínicos presentan algún trastorno secundario al estrés, ¿no? Incluso recordemos que en atención primaria la ansiedad es uno de los síntomas que fácilmente podríamos encontrarlos, identificarlos, pero que a veces no lo hacemos y eso hace de que muchas veces no diagnostiquemos los trastornos de ansiedad o los trastornos depresivos. Y también otro aspecto muy importante que encontraron es que los servicios de psiquiatría de enlace de hospitales generales reportan una frecuencia de trastornos adaptativos de 20 hasta 30% en pacientes con cáncer recién diagnosticado. Y además, pacientes con diabetes mellitus 1 también encuentran que estos trastornos adaptativos son mucho más frecuentes que lo que uno podría esperar. La edad promedio de los pacientes es de 25 años y su frecuencia es mayor en mujeres y adolescentes, pero en la adolescencia es similar, tanto en varones
como en mujeres. Y dentro de estos trastornos adaptativos, y tanto con la reacción de estrés, reacción postraumático, surgen controversias, en la cual, como decía hace unos instantes, podían hacernos dudar de si realmente el trastorno adaptativo existe o no existe. Uno, que es un diagnóstico sujeto a controversias, y uno de los argumentos que tienen aquellos que están en contra de este diagnóstico, es el intento por medicalizar problemas de la vida, ¿no? Y no tiene criterios de trastornos tradicionales. Entonces, si yo tengo, entre comillas, dificultades para decidir entre aceptar este trabajo o el otro, y eso me genera ansiedad, y voy a un médico general o un médico o al psiquiatra, quizás voy a indicar una benzodiazepina o un antidepresivo, y ya estoy medicalizando una situación en la cual con una consejería o con una consulta psicológica, por llamarlo así, podría resolverlo, ¿no? Y cuando dice que no tiene criterios de trastornos tradicionales, como vamos a ver más adelante, no hay criterios tan claros como, por ejemplo, cuando hablamos de trastorno depresivo, o cuando hablamos de un trastorno de esquizofrenia, o cuando hablamos de un trastorno bipolar. No hay criterios tan claros, tan específicos, que nos orienten realmente a estar seguros de que esta persona tiene trastorno adaptativo. Y muchos consideran que es el cajón desastre, ¿no? Que asignamos a todos aquellos que encontramos que no cumplen criterios plenos de otros trastornos, y por tanto, como no encontramos criterios plenos de esos trastornos, decimos que es un trastorno adaptativo. Incluso cuando vamos a ver uno de los criterios, digamos así, para hablar de trastorno de adaptación, es que no tenga un tiempo mayor de 3 meses, pero ya también tenemos que hay trastornos de adaptación que pueden durar meses o años y hacerse crónico. Entonces, para algunos es como un diagnóstico de un desastre en la cual todo puede caber y lógicamente va a responder positivamente a cumplir con esos criterios. Otra controversia es, como mencionaba, el trastorno adaptativo es un diagnóstico subumbral. Y subumbral no tanto porque lo utilizamos como el cajón desastre, sino también que cuando esta persona lo investigamos más, hacemos una mejor historia, ¿no? Hacemos una mejor historia, encontramos que cumple criterios para otra enfermedad. Y al cumplir criterios para otra enfermedad, deja de ser trastorno adaptativo. Entonces, también es algo que llama a estas personas a pensar de que realmente si no soporta la aparición de otros criterios diagnósticos, ¿cómo es que podría ser un trastorno que estamos utilizando con frecuencia? Y también algo que se preguntan, ¿no? Y esto de alguna manera corrobora lo que algunos van a favor del trastorno adaptativo, como también a favor de los que están en contra, se preguntan, ¿es una entidad inofensiva? ¿Por qué? Porque encuentran que el nivel de discapacidad laboral y funcional es igual a los trastornos del humor. O sea, si uno trabajara en medicina ocupacional o estuviera trabajando en la oficina de personal de alguna empresa, si uno revisara los descansos médicos, probablemente van a ser casi igual que aquel que tiene depresión, que aquel que tiene trastorno bipolar, ¿no? Y eso surge también y hace pensar, realmente, ¿estamos frente a un trastorno de adaptación o es un problema más bien de depresión, es un problema de ansiedad? ¿Qué problema es? Y allí, entonces pensamos, no es tan inofensivo esta patología. Si está generando discapacidad, está generando malestar, que va a provocar ausencias laborales o, digamos así, dificultades para cumplir con sus actividades, lógicamente ya no está siendo tan inofensiva. También hay estudios donde dicen que pacientes con intento de suicidio, el 25% de los adolescentes y 60% de adultos que intentan suicidarse
tienen un trastorno adaptativo. Entonces, habitualmente, cuando uno ve intento de suicidio, estamos pensando casi automáticamente o es que tiene un problema de depresión, o está en una fase depresiva, un trastorno bipolar, o su empresa ha ido, se tiene la quiebra, que ya sería una situación situacional, pero vemos que un alto índice, un alto porcentaje de estas personas cumplen con criterios de trastorno adaptativo cuando han intentado suicidarse. Y un tercio de pacientes que lograron o que lograron el éxito en el suicidio tenían trastorno de adaptación. Entonces, ahí vienen las preguntas que se hacen los investigadores. ¿Era trastorno de adaptación o, o había otros trastornos más que no se diagnosticaron adecuadamente? Y también en este mismo estudio dice que la actitud suicida ocurre más temprano en el trastorno de adaptación, así como también la comunicación suicida al acto, en comparación a la depresión, ¿no? Entonces, en ese aspecto también es importante eh, evaluar muy profundamente qué es lo que pasó, ¿no? Recordemos que muchos pacientes que lo tenemos diagnosticados como depresión, comienzan a hablar de que quisieran descansar, quisieran hacer una vida, un viaje por muchos meses, o alguien dice, quisiera dormir y no despertar, y cuando él dice, ¿seguro? No, doctor, estoy bromeando. Entonces, ¿realmente es simplemente una broma o son parte de un plan que están generando estas personas para lograr tener éxito en el suicidio? Entonces, estos son por ejemplo, aspectos, algunos retos que tenemos al momento de evaluar, al momento de diagnosticar si realmente estamos frente a un trastorno de adaptación o hay otro trastorno psiquiátrico más que también puede estar involucrado en la generación de conductas suicidas. El otro aspecto dentro de las controversias, las clasificaciones actuales fallan en distinguir el estrés de las reacciones adaptativas o maladaptativas. Estamos viendo, ¿no? Que la diferencia entre trastorno de adaptación, el trastorno de estrés agudo o reacción de estrés agudo o de estrés postraumático, muchas veces es cuestión de tiempo nada más, ¿no? Y si es cuestión de tiempo, realmente en algún momento hay un sobrelapamiento de ellos en el otro. Entonces, realmente, ¿de qué manera distinguimos? ¿De qué manera podemos tener mucho más claridad al momento de diagnosticar el trastorno de adaptación? Y otro aspecto importante, que no hay hasta el momento escalas o herramientas que aborden el trastorno adaptativo, ¿no? O sea, casi todas las escalas que podemos utilizar, porque vemos que dentro de la sintomatología está ansiedad o puede estar depresión, están las escalas de Zoom, la escala de Hamilton, la escala de Beck, etcétera, que nos ayudan a graficar si hay ansiedad o hay depresión, pero ninguno dice que es adaptación. Entonces, allí, por ejemplo, no hay una escala precisa que nos diga, encuestado a este paciente con esta escala, con este instrumento, sí nos va a dar las pautas mucho más claras que estamos dentro de un trastorno adaptativo. Y lo que siempre o habitualmente encontramos es que los síntomas de trastorno adaptativo solapan con depresión. Eso es lo más frecuente. Pero también puede estar con la ansiedad, que es el otro síntoma que encontramos con frecuencia en los trastornos de adaptación. La etiología, vemos que es la genética, biológica, psicosocial, ¿no? La genética que está relacionada con el temperamento ansioso propende más a reaccionar en exceso a un acontecimiento estresante, ¿sí, no? Alguien que de por sí siempre dice, doctor, lo que pasa, yo soy nervioso, estoy siempre preocupado por algo, va a tender a preocuparse más, ¿no? A estar más atento a qué es lo que está pasando. Y lógicamente, si alguien está con esa sintomatología, ya uno comienza a pensar también en trastorno de ansiedad generalizada, ¿no? Entonces, hay algo que ya comienza a, a plantearse como comorbilidad o como diagnóstico diferencial. Lo biológico, mayor vulnerabilidad de si hay antecedentes de enfermedades médicas graves o discapacidad. Esto también va a hacer de que
la posibilidad de que mi adaptación a determinadas circunstancias pueda ser mucho más lenta o no alcanzar a adaptarme adecuadamente a esas situaciones nuevas. Y en el aspecto psicosocial, hay un estudio en el cual menciona que la pérdida de los padres durante la lactancia o hayan tenido una mala infancia, también van a interferir con su capacidad de adaptación. Incluso la capacidad para tolerar la frustración en la vida adulta se correlaciona con la gratificación de las personas durante la lactancia, ¿no? Entonces, hay una relación entre los primeros años de vida con los resultados en etapas posteriores, ya sea de la pubertad, la adolescencia o la adultez. De un aspecto un tanto más claro, digamos así, es importante evaluar las características individuales como la vulnerabilidad ante las situaciones estresantes. Cuán vulnerable soy a una situación determinada, ¿no? Entonces, esta parte de la vulnerabilidad también genera qué pasa cuando mi capacidad de tomar decisiones está alterado, dudo mucho en tomar decisiones, ya estoy siendo vulnerable. ¿Por qué? Porque voy a estresar mucho más estas situaciones. Me dicen, hoy día tienes que responder en media hora, sí o no. ¿No? Ya sí, y a los 5 minutos estoy diciendo no, y a los 3 minutos estoy diciendo sí, lógicamente estoy siendo vulnerable a que en cualquier momento pueda aparecer nuevamente la ansiedad y generar mayor malestar. También, ¿qué me hace vulnerable? Los antecedentes de patologías anteriores por estrés, ¿no? Si he tenido trastorno de pánico, si he tenido reacciones de estrés agudo, que aparentemente lo solucioné, pero queda como la experiencia previa de cómo me sentí. La baja autoestima, lo mismo que mencionabas hace unos momentos, ausencia de escaso apoyo familiar y social, y nivel socioeconómico bajo, ¿no? Ahora, esto, digamos, también es relativo, ¿no? Puedo tener yo un escaso apoyo familiar, un apoyo escaso social, incluso puedo pertenecer a las clases socioeconómicamente bajas, ¿no? Pero eso, evidentemente, no va a predisponerme necesariamente a hacer un trastorno de adaptación. Y ahí es donde vienen lo que conversamos hace algunos días, los conceptos de resiliencia, ¿no? ¿Cuán resiliente soy como para, a pesar de estas circunstancias, sigo enfrentándome adecuadamente y solucionando mis problemas? El otro aspecto es las características del estresor, el número de estresores que me acompaña, lo que significa para mí este estresor y la forma de presentación del evento estresante influye en la capacidad de adaptación, ¿no? Aquí recuerdo que mencionabas si ese estrés es repentino, ¿no? Si ese estrés es prolongado, si ese estrés vulnera la confianza que uno tiene hacia una persona, hacia una determinada situación, esas características evidentemente van a influir en el resultado de esta capacidad de adaptarme o no a determinadas circunstancias. El otro aspecto que me pareció importante es esto, que en un ambiente médico progresivamente tecnologizado y con frecuencia deshumanizado, resulta evidentemente que la enfermedad, la hospitalización y los procedimientos diagnósticos y terapéuticos son grandes estresores para la gran mayoría de la población. Y es así, ¿no? Eh, y eso es tema muchas veces, no solamente en psiquiatría, sino en el pregrado, cuando hablamos en ética, cuando hablamos en el mismo curso de psiquiatría o salud mental, ¿qué esperamos? ¿Cómo queremos que el médico o cómo queremos ser atendidos en un hospital? ¿No? Y muchas veces lo que encontramos de respuesta de los pacientes, doctores, que de repente están tan acostumbrados a dar tan malas noticias que vienen y nos dicen, no, tú no te preocupes, tú ya no tienes salvación, tú tienes cáncer, no te olvides venir a la cita a ver si te ayudan, etcétera, ¿no? Incluso en la hospitalización no hay, sí, me vienen a ver, me preguntan, ¿cómo estás? Bien, ah, ya no me dicen cómo estás, si viene la familia a verte, etcétera, etcétera. O sea, en ese aspecto, la deshumanización nos está ganando, y espero que eso se revierta, y lógicamente nadie quisiera estar en esas circunstancias, ¿no?
y eso va a generar ansiedad, va a ser un punto en contra para yo adaptarme a ese sistema hospitalario, ¿no? Muchas veces dicen, no, yo prefiero morirme en casa que en el hospital, a pesar que en el hospital podría tener mayores posibilidades de sobrevivencia y de mejor, entre comillas, cuidado. Entonces, ese aspecto también ha sido estudiado y han ido identificando como causa de alteraciones en la adaptación. El otro aspecto también importante que es el temor al sufrimiento, a padecer una enfermedad grave y a la muerte, el riesgo de invalidez y de ser una carga para la familia, son factores desencadenantes también de estos trastornos de adaptación, ¿no? No es fácil asumir una discapacidad, no es fácil, y eso hay estudios que uno lo revisa cuando habla de trastornos de ansiedad o suicidio mismo, como es aquellos pacientes o adultos jóvenes de 35 o 40 años que sufren de infartos o preinfartos de miocardio, y cuando el médico, el cardiólogo le dice tienes que cambiar tu estilo de vida, muchos de ellos intentan suicidarse porque piensan que no van a tolerar ese nuevo estilo de vida. Lógicamente tienen que aprender a adaptarse a esa nueva circunstancia. Si estaba acostumbrado pues a una vida llena de placeres, de excesos, etcétera, y de pronto tomar en el almuerzo agua, comer ensaladas, cuando comía pues toda la comida etcétera que podía, lógicamente ese cambio puede ser un estresor tan intenso que puedan generar una conducta desadaptativa en estas personas. Y aquí viene la parte ya que tiene que ver con el mismo trastorno. Tanto la CI-10 como el DSM-5 consideran los trastornos adaptativos como un estado de malestar subjetivo que interfiere con la actividad social del sujeto. Y cuando decimos que interfiere, nos hace recordar a la ansiedad misma, ¿no? La ansiedad patológica hace que interfiere en la actividad de cada uno de nosotros. Y es uno de los síntomas principales en el trastorno adaptativo, o sea, que haya esa incapacidad para adecuarnos a esta nueva actividad. Y el otro síntoma tiene que ser también el aspecto depresivo. Se caracterizan por la aparición de síntomas emocionales o conductuales, lo que habíamos hablado, en respuesta a un factor estresante externo, tales como pérdida del empleo, enfermedad física, divorcio. Aunque parezca mentira, el divorcio también puede generar este tipo de problemas. Muchos dicen estoy libre, pero después comienzan a extrañar. La migración, los problemas familiares, económicos, laborales y sociales que normalmente debiéramos estar en capacidad de resolverlos, de afrontarlos, pero que muchas veces generan más bien malestar. Los síntomas se presentan dentro de los 3 meses siguientes al comienzo del acontecimiento estresante. O sea, hay un periodo de 3 meses donde va a presentarse eso. Entonces, aquí vienen las preguntas, ¿no? Y es por eso que en algunas de las controversias estaba que aparece algún criterio, algunos criterios de algún trastorno psiquiátrico distinto al de adaptación, ya no va a pensar en trastorno de adaptación. Si estamos viendo que los síntomas de ansiedad y síntomas depresivos pueden estar presentes en este trastorno adaptativo, lógicamente si encuentro una tristeza constante durante 2 semanas siguientes, 2 semanas continuas, además de cierta pérdida de la capacidad de disfrute de las actividades que realizo, lógicamente voy a pensar primero en depresión, ya no voy a pensar en trastorno adaptativo. Y también el trastorno adaptativo puede generar alteraciones en el sueño, en el apetito, que son síntomas totalmente que pueden estar presentes en cualquier otra patología psiquiátrica, ¿no? Y otro que es importante es, una vez desaparecido el estresor, los síntomas no suelen persistir más allá de 6 meses. Entonces, si ya persiste más de 6 meses, habría que ver qué cuadro realmente está presentando esta persona. Dentro de las pautas de diagnóstico para el CI-10, menciona que la forma, el contenido y la gravedad de los síntomas, los antecedentes y la personalidad y el acontecimiento estresante, la situación o crisis biográfica. Es todo esto que debemos considerar para ir pensando en que esta persona puede ser
candidato a tener el diagnóstico de trastorno adaptativo. El otro aspecto es el malestar mayor de lo esperable en respuesta al factor estresante, ¿no? Uno puede esperar de que ante el divorcio, pues, puedas sentirte triste porque no querías separarse, no querías perder a tu pareja, y más todavía que quizás la pareja paradójicamente se va con tus hijos y se supone que tienes más libertad y comienzas a dejar de asistir al trabajo, dejas de disfrutar de algunas actividades habituales, ¿no? Ya sea algo que va a preocupar. Deterioro significativo de las actividades familiares, sociales, laborales o académicas, ¿no? Lo que ya hemos mencionado muchas veces. La aparición de síntomas depresivos, ánimo triste, llanto, desesperanza. Síntomas de ansiedad, nerviosismo, irritabilidad, temor e insomnio. Perturbaciones de la conducta, irresponsabilidad, agresividad, ¿no? Como parte de todo esto de los criterios para pensar en trastorno adaptativo. Las quejas somáticas, dolores corporales, contracturas musculares, que habitualmente pueden ser sinónimo de ansiedad o depresión. El aislamiento social también, evitar salir, encerrarse en la casa o habitación, etcétera, que son síntomas de otras patologías también. Y esto también puede llegar y como criterio el bajo rendimiento laboral o académico. No poder estudiar como antes, no poder concentrarme en las tareas que tengo pendientes, siento que me olvido rápido. Antes leía una sola vez y ya recordaba, podía tranquilamente resumir, sintetizar bien la lectura. Ahora leo dos, tres, cuatro veces y no puedo eh, obtener una buena síntesis, ¿no? Entonces, todos estos criterios, este listado de síntomas tienen que encontrarse para diagnosticar trastorno adaptativo. Y los síntomas no corresponden a una reacción por duelo. O sea, ustedes saben que la reacción por duelo es distinto, tiene sus propias características, ¿no? E incluso, ¿no? La reacción por duelo, que se dice el duelo normal, 3 hasta 6 meses, pero hay estudios que nos llevan a pensar que el duelo puede durar hasta 2 años. Lógicamente habría que estudiar qué es lo que está pasando con esa persona. La alteración relacionada con el estrés no cumple con los criterios para otro trastorno específico y no constituye una exacerbación de un trastorno preexistente. O sea, si los criterios no cumplen para ser trastorno de ansiedad, trastorno de depresión, o que no hay una exacerbación de un cuadro depresivo anterior o cualquier cuadro anterior, recién podemos pensar que estamos frente a un trastorno adaptativo. Y como decía, que esto no dure más de 6 meses. Eso es para el CI-10. En el DSM-5 es casi similar, sino que en el DSM-5 hay algunos aspectos que lo hacen mucho más, digamos así, exigentes para el diagnóstico. El criterio A dice desarrollo de síntomas emocionales o de comportamiento en respuesta a un factor o factores de estrés identificables que se producen en los 3 meses siguientes al inicio del factor o factores de estrés. Eso es lo que veíamos en el CI-10 mismo. Estos síntomas o comportamientos son clínicamente significativos como se pone de manifiesto por una o las dos características siguientes. Uno, malestar intenso, desproporcionado a la gravedad o intensidad del factor de estrés, teniendo en cuenta el contexto externo y los factores culturales que podrían influir en la gravedad y la presentación de los síntomas, ¿no? Y esto es importante, los factores culturales, ¿no? En algunos aspectos, eh, algunas situaciones laborales, familiares, ¿no? Podrían ser, digamos, factores netamente que dependan de tradiciones familiares, de tradiciones de un poblado y por tanto la emergencia de esa situación podría agravar más la respuesta maladaptativa ante esta situación. Y dos, deterioro significativo en lo social, laboral u otras áreas importantes de funcionamiento, como estaba también el CI-10. Criterio C, la alteración relacionada con el estrés no cumple los criterios para otro trastorno mental y no es simplemente una exacerbación de un trastorno mental preexistente. Ahora, persistente, si la alteración dura 6 meses o más, y hablábamos de
el trastorno adaptativo persistente si dura más de 6 meses, pero siempre que el inicio, entre comillas, esté dentro de los 3 meses siguientes a la presencia del estresor. El criterio de los síntomas no representan el duelo normal. El criterio BE, una vez que el factor de estrés o sus consecuencias han terminado, los síntomas no se mantienen durante más de otros 6 meses, ¿no? Entonces, evidentemente, ahí tenemos criterios un poco más claros para hablar de trastorno adaptativo. ¿Qué nos dice el DSM-5? Que hay que especificar sí, es 43.21 con estado de ánimo deprimido, donde predomina el estado de ánimo bajo, las ganas de llorar o el sentimiento de desesperanza. Sí, es con ansiedad, predomina el nerviosismo, la preocupación, la agitación, la ansiedad de separación. Si hay con ansiedad mixta y estado de ánimo deprimido, o sea, hay un diagnóstico diferencial es el 41.2, por ejemplo, ¿no? Hay que descartar bien eso. Predomina una combinación de depresión y ansiedad. El 43.24 con alteración de la conducta, predomina la alteración de la conducta, la irritabilidad, la irresponsabilidad. El 43.25 con alteración mixta de las emociones y la conducta, donde predominan los síntomas emocionales y una alteración de la conducta. Puede estar muy irritable, muy colérico, muy destructivo, pero a la vez estar deprimido o ansioso. Y el sin especificar para las reacciones de mala adaptación que no se pueden clasificar como uno de los subtipos específicos del trastorno de adaptación. Además de ello, a especificar si es agudo, si la alteración dura menos de 6 meses, y si es persistente o crónica, si la alteración dura 6 meses o más. Eso es respecto a los criterios diagnósticos, tanto en el CI-10, que es un listado de síntomas, ¿no? Donde uno tiene que ver los que cumplen, y en el DSM-5, donde está un poco más ordenado, lógicamente, y nos permite ser más claros en el diagnóstico de trastorno de adaptación. ¿Y qué diagnóstico diferencial consideraríamos? Estarían los trastornos agudos y por estrés traumático, ¿no? Donde el elemento estresante determina el diagnóstico, y lógicamente que estos estresores excedan, ¿no? el abanico de experiencia humana habitual. Y esto se ve en la guerra, las violaciones, las inundaciones, los secuestros, ¿no? Exceden a lo habitual, exceden al problema de divorcio, exceden al problema del despido laboral, etc. Y lógicamente esas respuestas de estrés pueden llegar a ser hasta el nivel de estrés postraumático, y lógicamente el camino o las respuestas o de afrontamiento son distintas. El trastorno psicótico breve, en la cual hay alucinaciones, delirios y comportamiento desorganizado. ¿Por qué? Porque muchos de estos trastornos psicóticos breves pueden surgir después de la presencia de un estresor, ¿no? De pronto el paciente tiene esta situación de que le llega que les digo yo, la demanda porque la están acusando de desfalco, y realmente es una persona, entre comillas, honesta, puede aterrarse, ¿no? Y puede generar una conducta totalmente distinta y llegar hasta la psicosis. Pero recuerden allí, en el trastorno psicótico breve, el término son a los 30 días. ¿Qué pasa hasta los 30 días? Después de los 30 días viene ese gran espacio vacío donde no sabemos qué va a pasar. Luego está el duelo no complicado, que ocurre antes, inmediatamente o poco después de la muerte de un ser querido. Recordemos cuántas veces muchas personas hacen el duelo anticipado, ¿no? Cuando tenemos algún familiar muy enfermo por mucho tiempo, y en algún momento todos están pensando hasta cuánto va a sufrir esta persona o hasta cuándo también dejaré de sufrir, ¿no? Observarlo así. La actividad ocupacional social se altera dentro de los límites esperados y remite espontáneamente en el duelo. A medida que pase el dolor, lógicamente uno va retomando sus actividades que habitualmente los realizaba. Otro, la ansiedad y los trastornos del ánimo. Los síntomas no se relacionan directamente con el elemento estresante y ocurre con mayor frecuencia. Lógicamente, si yo tengo un trastorno de ansiedad,
no necesariamente hay un factor que desencadenó eso. La depresión mayor, por ejemplo, puede surgir sin que haya una causa. Comienzo a deprimir, me pregunto, pues yo era feliz, tenía todo lo que quería y estoy cada vez más triste, no disfruto. Es muy distinto a lo que ocurre en los trastornos de adaptación, pero vale la diferenciación por la presencia de la ansiedad o la tristeza. También va a haber algunos trastornos de la personalidad que ameritan hacer como diagnóstico diferencial del trastorno de adaptación con relación de que estas pueden estar asociadas a la vulnerabilidad para la angustia situacional que en algún momento pueden parecerse al trastorno de adaptación. Bien, el tratamiento evidentemente es siempre una interrogante, ¿no? Porque hay poca evidencia ya que presenta resolución espontánea. Muchas personas resuelven espontáneamente estas dificultades, ¿no? A veces no van a los centros de atención primaria, toleran valientemente la ansiedad, la tristeza o este encierro temporal de evitación y luego comienzan a adecuarse. Lógicamente, cuando menos piensan, están insertos dentro de esa sociedad, digamos así. Cuanto más temprana sea la intervención de aquellos que buscan ayuda, más rápida es la resolución del caso, ¿no? Otro aspecto importante es la consejería sobre manejo del estrés ante la situación estresora. Bastaría con consejería psicológica orientada hacia manejar el estrés, va a ayudar a que esta persona afronte adecuadamente estas situaciones. La psicoterapia ya como tratamiento más específico, y en particular, lógicamente, la psicoterapia que uno pueda manejar. Si uno se capacitó en la psicoterapia cognitivo-conductual, en la psicoterapia, que les digo yo, humanista, etcétera, todo ello puede ayudar a que esta persona afronte adecuadamente nuevas situaciones. Las técnicas de relajación van a ayudar para manejar la ansiedad, ¿no? Y es fácil de enseñar las de imaginarios, las de respiración, ayudan, pero es enseñarles adecuadamente esa técnica. Luego, que el paciente también le ayudemos a verbalizar sus miedos y emociones. Y lógicamente hay una técnica que se llama la reestructuración cognitiva que puede utilizarse para que el paciente lo lleve al nivel consciente, al nivel racional, esos miedos y emociones los pueda manejar exitosamente. Y como menciona ahí al final, la terapia cognitiva, ¿no? Que es una de las terapias que van a ayudar con bastante éxito la resolución de este tipo de trastornos. Ahora, el tratamiento farmacológico evidentemente es más sintomático, ¿no? Si el paciente presenta insomnio, hay que manejar el insomnio. Si hay ansiedad, hay que manejar la ansiedad. Si hay ataques de pánico, esto es como ejemplo, hay que manejar el tratamiento para ataques de pánico. Pues si habla de ataques de pánico y cumple con los criterios de trastorno de pánico, lógicamente el tratamiento va a ser ya para el trastorno de pánico, no para el trastorno adaptativo. Y algo que también está muy claro es que no hay evidencia que apoye un fármaco sobre otro respecto al uso de antidepresivos versus benzodiazepinas. Quizás la única ventaja de los antidepresivos es de que difícilmente van a generar un comportamiento de automedicación y que puedan llevar a una dependencia, lo cual sí es un poco mucho más riesgoso en el caso de las benzodiazepinas, ¿no? Y luego, en un libro encontraba que el herbolario, el uso de valeriana, la manzanilla, algunos hablaban del toronjil, también podrían ayudar al manejo de la ansiedad como parte de los síntomas que presentan en el trastorno de adaptación. Conclusiones, ¿no? El trastorno adaptativo es frecuente en la consulta de psiquiatría de enlace, o sea que hay que buscar, hay que preguntar, hay que ver cómo este paciente que está en esta sala pueda estar adaptándose o no a ese ambiente nuevo para él. Y si no lo está haciendo,
realmente corresponde a un cuadro de adaptación o qué está ocurriendo, ¿no? Hay que descartar eso. Hay peor resultado y mayor morbilidad psiquiátrica en niños y adolescentes, ¿no? En los niños, evidentemente, los síntomas conductuales van a hacerse mucho más presentes y eso va a generar malestar en la familia y, lógicamente, mayor preocupación. Y en los adolescentes, recuerden ustedes, por la posibilidad de la aparición de conductas desadaptativas, como a partir de esto, comenzar a utilizar drogas, alcohol, pues buscar compañías totalmente inadecuadas, que lo puede llevar a otro tipo de conductas igualmente desadaptativas, pero que, entre comillas, estén canalizando su ansiedad. El otro aspecto que revisábamos también, que un tercio de los pacientes suicidas presentan este trastorno, es un diagnóstico de difícil realización por el estado subsindrómico, esta situación de que puede verse, digamos así, sobrepasado por otros trastornos, ¿no? Algo que recordamos de que si aparecen criterios diagnósticos válidos para un tipo de trastorno psiquiátrico, pesa más ese trastorno psiquiátrico que el trastorno de adaptación. Y siempre que hay un trastorno depresivo, puede haber también un trastorno de adaptación, ¿no? Y ahí podemos hablar ya de comorbilidad y habría que hacer un estudio mucho más específico para precisar el diagnóstico y ver cómo guiamos a esta persona a su recuperación. Gracias, chicos. Voy a salir a ver cómo se sale de la pantalla. Eso es lo que ya está.